Bienvenidos a tu programa, el programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Hoy con un tema, la zulianidad, con el historiador José Romero, director de Fundagrae. Hay distintos conceptos de zulianidad. Se nos acaba de ir uno, José. Eurípides Romero, gran valor gaitero, gran valor zuliano. Y anteriormente Rafael Rincón González. Entre otros, se nos están yendo los grandes compositores gaiteros, los valores auténticos, los valores zulianos, los valores de la venezonalidad, de la zulianidad. Bienvenido, José. Hay distintos conceptos de la zulianidad, desde el arribo a Colón hasta acá. Sí. Y tenemos íconos. Sí, bueno, buenas noches a todos. Y yo creo que hay un hecho, para analizar el problema de la zulianidad, primero tenemos que contextualizar que la zulianidad responde, la búsqueda de un concepto de zulianidad responde a un hecho, vamos a llamarlo geohistórico. Si el Zulia, por razones de carácter geográfico, sin que en ello querramos ser nosotros deterministas, pero el Zulia estuvo condicionado y le da conformación a una región geohistórica por elementos naturales, como es el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, en tanto y cuanto, por ejemplo, influye más sobre Maracaibo, ¿no? Pero el lago de Maracaibo, el cordón montañoso de Perijá, el cordón montañoso de la culata del lago allá en el sur del lago, y el sistema Falcón-Zulia. Eso le hacía como especie de permítanme la expresión, un cajón a la región zuliana. Eso hizo que la región zuliana, desde un primer momento, desarrollara de manera natural, una especie de autarquismo. ¿Podríamos hablar de determinismo geográfico? Lo que pasa es que en historia, ¿no?, y en geografía, es muy... Yo digo que se creó una matriz de que era anticientífico hablar de un determinismo geográfico, ¿no?, o un determinismo inclusive sociológico, y ahora hay elementos mucho más que pueden posibilitar más bien los elementos de conformación de una región. Pero le tenían miedo a esas categorías. Ahí sí le tenían mucho miedo porque era un problema del positivismo. El determinismo histórico y geográfico lo desarrolló el positivismo. Pero ciertamente hubo unos elementos condicionantes, por lo menos para que el Zulia estuviese encajonado con unos elementos de carácter histórico, de carácter geográfico, que además se suman a ellos elementos de carácter etnohistórico, como van a ser la base indígena preexistente de la llegada de los europeos, como van a ser los españoles que llegan, que no son cualquiera españoles, y como va a ser la base africana, que no son cualquier africano. Entonces, esos elementos en el proceso de imbricación, tanto étnico, demográfico como geográfico, en el proceso de desarrollo, van dando una entidad a esa región histórica y una identidad. Le van dando una personalidad histórica. Sí, le van dando una persona, un perfil de carácter sociohistórico y cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que el Zulia no es casual, miren, no es casual, ni es un capricho, ni es una pedantería de los zulianos, cuando nosotros hablamos que nosotros somos distintos al resto del país. Exactamente, sin que entremos aquí en consideraciones de carácter geopolítica. No estamos hablando en ningún momento de separatismo y nada de eso, sino que desde el punto de vista sociohistórico y cultural, el Zulia es distinto por esos elementos que hemos señalado y que valdría la pena en algún momento tener que profundizar más en ellos. Pero lo que sí hay, sin duda, creo que en esto está mucha gente que trabaja el tema del Zulia, de acuerdo conmigo, es que hay entidad y identidad zuliana. Durante mucho tiempo, este elemento sociohistórico y cultural fue manoseado, fue manejado con criterios eminentemente, si se quiere, propagandísticos, si se quiere inclusive hasta panfletarios, si ustedes quieren que use el término. Pero de un tiempo para acá, yo estoy hablando de más o menos unos 10 años para acá, se está hablando de la zulianidad, que inicia aparece el término de la zulianidad como un eslogan, inclusive un eslogan de una gestión de gobierno. ¿La data? 1990 aproximadamente. Muy fresco, muy reciente. Es reciente, cuando se empieza a hablar de la zulianidad en esos términos, porque se hablaba, repito, de la zulianidad antes a ello como un hecho más bien de carácter propagandístico o de carácter de tarjeta de presentación de lo que es lo zuliano. Pero repito, a partir de 1989, si quiere, 1989, con la elección directa de gobernadores, empieza a fraguarse en el estado Zulia el concepto de la zulianidad, que se va a ver mucho más reforzado, porque empieza realmente como un hecho
si se quiere, de sopeso, de patrón para fines de gestión de gobierno. Y ese es otro tema, pero muy bien aprovechado, los íconos de la zulianidad, los maravinos, los rasgos maravinos, la fisonomía o personalidad histórica zuliana, maravina, con el factor político. Es decir, se apropiaron de los íconos de la zulianidad y lo utilizaron en campañas electorales. El zuliano mayor, por ejemplo, Balduara de Paz, entre otros, incluso estaba escrito en los oficios de la gobernación, entre otros elementos, y comenzaron las agencias de publicidad a utilizar los símbolos de la zulianidad porque dieron resultados. La basílica, la visita del presidente anualmente en noviembre, el utilizar la gaita dio provecho político, entonces comenzó ese divorcio, ¿no? O quisieron ese matrimonio, pero es un divorcio, o sea, no podemos utilizar para fines de nada los símbolos de una región. Sí, pero poco a poco se va construyendo en la conciencia histórica, que siempre ha estado en la conciencia histórica del zuliano, ese basamento de carácter sociohistórico, y lo van a entender. Hay que hablar de personalidades, sin duda, sin ninguna duda, que Manuel Rosales lo entendió perfectamente. Lo utilizó hasta la saciedad. Y lo utilizó, pero lo entendió perfectamente y se dio cuenta que eso tenía un fondo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la comprensibilidad histórica, sociohistórica y cultural del comportamiento del zuliano. Entonces hay un paso interesante de esto que llevamos nosotros, el zuliano mayor, el advenimiento del Zulia, tocar al Zulia, etcétera, hablar ya de la zulianidad, pero como un fenómeno sociohistórico y cultural sujeto a el abordaje desde el punto de vista científico. De tal manera que empieza ya no la zulianidad a ser, repito, un eslogan de propaganda política electoral, sino que empieza a contener la zulianidad una serie de insumos que son válidos, son importantes a la hora del inicio de un proceso de elaboración de conocimiento científico sobre el Zulia. ¿Cuáles son esos insumos históricos? Por ejemplo, nosotros no podemos negar el elemento, por ejemplo, del fraguado, vamos a llamarlo así, el fraguado sociohistórico y cultural que se da en la imbricación de españoles andaluces y el mundo árabe, que trajeron ellos, los arahuacos, fundamentalmente arahuacos, o sea, guayú, añú, obviamente que también los yupas y barí, pero sobre todo arahuacos, en ese concurso también los africanos, pero particularmente los africanos que llegaron como son los daomellanos. Entonces, el fraguado de esos elementos de carácter étnico-humano le dan una entidad. Y le dan una entidad y comienza el proceso religioso. Eso es. En el sentido que ya los símbolos de ese grupo étnico africano trajo toda una simbología, trajo la música, trajo los símbolos religiosos, o sus creencias, o sus dioses, o sus universos. Ya regresamos con el historiador José Romero en el tema La Zulianidad, del programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela. Estamos conversando en el tema La Zulianidad, del programa La Familia Zuliana por Coquivacoa Televisión. La Estancia, el Ministerio Popular para la Cultura La Estancia. Este fin de semana disfrutamos, comenzó el merengue venezolano, los distintos tipos de merengue, el merengue andino, lo disfrutamos Eco de la Montaña, y el merengue oriental, la agrupación Cuatrinca en La Estancia. Fue el sábado, este fin de semana estuvo repleto de actividad cultural en toda nuestra ciudad. Santa Lucía albergó arte moderno, arte y pueblo. Más de 41 casas sirvieron de asiento al arte, se compenetraron con los distintos sectores culturales, teatrales, en fin, una gran fiesta. Tuvimos también oportunidad de ir un rato allí. En Santa Lucía, delegaciones estadounidenses, alemanas, grandes artistas. En la 14ª exposición, imbricación, como llamaba José, del pueblo con su arte. Y hace hoy casi ya una tradición, y este fin de semana lamentablemente se nos fue Eurípides Romero, y deja la alegría de sus gaitas, el gran veritero mayor, el gran zuliano, el gran valor zuliano, Eurípides
Romero. Se nos fue anteriormente Rafael Rincón González y la prensa lo reseñó muy bien. Eurípides, otro negro que se nos va, ¿no? Las famosas gaitas, la sandunguera, la vivarachera, entre otras que grabó Ricardo Aguirre, famosísimas, y también, por supuesto, recordando viejos gaiteros con Ricardo Cepeda, Daniel Obadela en el año 78 le grabó Fiesta Decembrina, entre otras, más de 200 gaitas nos dejó Eurípides Romero, que nos dejó y compuso a través de, él utilizaba el acordeón. Imagínense ustedes, utilizar el acordeón para llegar a los acordes de unas extraordinarias letras, gaitas con sus arreglos y todo. De la zulianidad, ¿no? Y lo llevamos a la gaita, lo llevamos a la basílica, lo llevamos con nuestros símbolos. El lago. El petróleo. ¿Qué pasa? Que una vez que se empieza a tener cierto grado de conciencia histórica en la gente del Zulia, inclusive en el ámbito intelectual, en el ámbito intelectual, cuidado, aquí no quiero caer en un intelectualismo por lo intelectual mismo, me refiero a la gente que escribe, que elabora conocimiento en la región, empiezan en una búsqueda de sistematizar el concepto de la zulianidad. Y mucha gente, en un momento en que se empezó a hacer eso, acusaron a algunos intelectuales, a algunos estudiosos de los elementos culturales del Zulia, de que le estaban sirviendo de plataforma a un determinado gobierno, pero no es así. Es que se dieron cuenta, repito, algunos intelectuales, algunos investigadores, de que ya eso, repito, se salía del ámbito estrictamente político-electoral y estaba montado sobre un basamento sobre el cual se podía construir la identidad plena del zuliano. No final, porque la identidad nunca se termina, pero sí la identidad plena hasta ese momento, hasta un momento determinado. Y podemos tomar el caso de quiénes son los primeros que logran ser pioneros y además seguidores, constructores y proyectistas de la zulianidad, los gaiteros, sobre todo los compositores gaiteros. Se acusa mucho al compositor gaitero, y en parte algunos tienen razón, pero cuando lo asociamos a la conformación de la zulianidad, nos damos cuenta que ellos no hacen otra cosa que responder a una necesidad de construir una identidad. Cuando se dice que el compositor zuliano es muy reiterativo en escribir sobre el Zulia, sobre el lago, sobre la basílica, etc. Pero es una especie... O sea, vuelve y vuelve. Sí. Claro, pero es una especie de recua que va allí hasta lograr construir de manera definitiva ese concepto de la zulianidad. No en balde se habla de la gaita como la gran cronista del Zulia. Incluso se dice, José, que la temática está casi agotada, es decir, pues ya le hemos cantado y le hemos escrito a las calles, a los monumentos, a las iglesias, pero no, es decir, de nuevo los compositores cada año van renovando su repertorio. Pero es que eso es querer poner la carreta delante de los bueyes. Puede que se agote la musa de una determinada generación de compositores, pero ahí vienen otros que tienen una visión distinta de elementos. Por ejemplo, hay un joven, no recuerdo ahorita su nombre, lamentablemente, pero que hizo él está ahorita, es muy joven, buscando meterse, permítame la expresión, en el ámbito de la composición de la gaita, y escribe una gaita sobre la basílica, que no tiene nada que ver con lo que hizo Luis Ferrer, Renato Aguirre, Jairo Gil, Heriberto Molina. Él ve a la basílica en otra dimensión. Entonces, él no tiene culpa, me refiero a esto, ¿no? Lo que quiero señalar, que el tema como tal, es el abordaje del tema el que se está haciendo. Entonces, en el caso de la zulianidad, van los pintores. Nosotros nos conseguimos ya con gente que está en las artes visuales, en las artes visuales, construyendo una especie de estructura, de escuela pictórica que tiene que ver con la zulianidad. Pero nos vamos también a los músicos, no solamente populares, ¿no? Que no hay ningún carácter despectivo entre uno y otro, pero estoy refiriendo a los músicos académicos que ya están empezando a escribir sobre elementos de la zulianidad, o hay una especie de recreación, como se habla en antropología, de la música de los años 60, 40, 50 del siglo XX, pero en una nueva adaptación de hoy. Entonces, todo eso nos va a nosotros conformando el cuerpo de un hecho
que, repito, ya no se queda en el eslogan, ya no se queda en algo prefigurado, sino que la zulianidad es un elemento que forma parte o que explica el comportamiento sociohistórico y cultural del zuliano. Yo voy a poner un ejemplo a nivel mundial. Los gitanos, después de haber sido muy bien estudiados en el siglo XVIII, dejaron de ser estudiados un poco, volvieron a ser estudiados a finales del siglo XIX y hoy día están siendo estudiados por músicos, hombres que tienen que ver con la culinaria, etcétera, porque eso es una etnia. Entonces ahí quiero descansar. El Zulia, y obviamente eso que se llama la zulianidad, se conforma perfectamente hablando como una etnia. Nosotros somos dentro de Venezuela una etnia. Con sus especificidades, gastronómica, hablante, que es lo más importante. El habla. El hablante, la forma de ¿cómo se dice?, de hacer música. Como nosotros tenemos una fuerza, en el Zulia hay una fuerza interesante, que es que nosotros, por ese acervo que tiene esa etnia, nosotros rápidamente zulianizamos cualquier cosa que llega. Inmediatamente lo zulianizamos, le damos el carácter de lo que es el zuliano. Hay un hecho interesante, en los años 70, 80, llega a Maracaibo, por ejemplo, con mucha fuerza el vallenato, y empieza a posesionarse la música vallenatera. ¿Qué pasó en el Zulia? Que la gente pareciera que no lo ha entendido todavía, que tiene que ver con la zulianidad. Jóvenes zulianos, algunos de ellos inclusive egresados del conservatorio, de universidades o de escuelas ya formadas, me refiero de formación académica, sobre la música, empezaron a elaborar un vallenato zuliano. Sí. El técnico vallenato, dándole sus particularidades. Dando sus particularidades. Y a mí me decía en una oportunidad Israel Romero, en una conversación que tuvimos, me dijo, mire, ustedes son tan como son los zulianos, que hubo un momento en que nosotros tuvimos que sentarnos a analizar qué había pasado en el Zulia para que ustedes nos desplazaran a nosotros en la interpretación del vallenato. Ya regresamos con José Romero, historiador de la Universidad del Zulia, director de Fundagrae, en el tema La Zulianidad, en tu programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela. Sé que ninguno de ellos va... Están en tu programa La Familia Zuliana, el programa La Familia Zuliana, la historia viva de Venezuela. Estamos hablando con el historiador José Romero de la Universidad del Zulia, de Fundagrae, gerente de Fundagrae, ¿no? O gerente del patrimonio. Yo soy gerente de patrimonio cultural y director del museo de la Zulianidad capítulo Gaita. Por cierto que los invitamos a ver a la familia zuliana, con sus muchachos, con sus hijos, con sus hijas, toda la familia zuliana que nos está viendo en este momento, a visitar el Museo de la Gaita en el Boulevard de Santa Lucía. No le voy a decir que hay allí, pues, cosas muy interesantes sobre la historia de la gaita. No, pero fíjate, William, que acabamos de, como se habla en el ámbito museístico, ¿no?, de desmontar una exposición que nosotros hicimos sobre la zulianidad. Y estaba de tal manera montada que la gente en el recorrido que se hacía sobre el museo entendía perfectamente qué es la zulianidad. Nada más en el recorrido. En el recorrido, porque las salas estaban confeccionadas de tal manera que cuando se hacía el recorrido y algunos de nosotros iba explicando los elementos contenidos allí, salía la gente del museo ya entendiendo qué es la zulianidad. Lamentablemente no, pero por razones de la propia dinámica del museo, ya desmontamos la de la zulianidad y estamos montando una de nuevo sobre la gaita, pero hay un stand, hay una sala en particular. Motívalos a que vayan, pero algunos sí, que no han ido. Sí, como no, ya una invitación de martes a viernes de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Cardenales está cumpliendo 50 años de fundado, de actividad gaitera. Y hay una parte de una sala que está dedicada a Cardenales que los invito a que vayan para que conozcan la historia de ese conjunto, por lo menos desde el punto de vista tangible, ¿no?, sus producciones, ese cuerpo que se fue construyendo desde el punto de vista musical y de la gaita, llamado Cardenales, que no en balde se le llama la raíz de la gaita. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí está un elemento de la zulianidad. Mira. Y se fueron agregados otros elementos, el puente sobre el lago. El puente sobre el lago, el propio lago. El propio lago de Maracaibo es un elemento que contiene la conciencia histórica del zuliano. Lamentablemente, el zuliano todavía no ha desarrollado plena conciencia de esa etnia que significa el Zulia, y entonces no hay lo que llamamos
los mecanismos de defensa de esos elementos de la zulianidad, porque la construcción es relativamente reciente. Cuando digo recientemente, y vos lo sabés porque vos sois historiador, 100 años en esa construcción es muy poco tiempo, 90 años es muy poco tiempo, pero va a venir una generación de zulianos que van a abordar la defensa, por ejemplo, del lago, porque hasta hace muy poco el zuliano no tenía plena conciencia del nivel de pertenencia que tiene el lago sobre su existencialidad, inclusive desde el punto de vista de su existencialidad emocional. Todo ello va construyendo una conducta, propende a desarrollar una conducta conservacionista de esa etnia. Y nos falta, José, la toma de conciencia histórica, social, política y económica de lo que somos como zulianos y de lo que hemos sido como región geohistórica, en el sentido de que está todavía por el rescate del centro histórico de la ciudad, ¿no? Con inmenso olvido de muchos años, de muchas décadas. Oye, nos alegramos mucho cuando se emprende una acción conjunta de las autoridades y de todos los niveles en función de invertir en el rescate histórico de la ciudad de Maracaibo. Ahí están los atlantes, los Sanzones esperando y se está cayendo la estructura. Imagínense, el pasaje Colón. Te pongo un ejemplo cuando una sociedad reacciona bajo su... Yo tengo un concepto, permítame en este caso el yoísmo, que no es mío, por favor. Esto viene de unos estudios de los años 50, 60, sobre todo en Argentina y Japón, que es lo que se están tratando de desarrollar. No se ha logrado todavía darle cuerpo científico definitivo a algo que se llama la genocultura. Así como hay un gen biológico, también hay gente que sostenemos que hay un gen cultural. Y ese gen reacciona cuando el nivel de conciencia o del inconsciente cultural, del inconsciente histórico es tocado, ¿no? Aquí pasó un fenómeno interesantísimo que quizás las autoridades no dimensionaron el toque que hicieron en Maracaibo de esa conciencia histórica y de la existencialidad de lo que es Maracaibo. Desmontaron el callejón llamado el Callejón de los Pobres. Y había gente... El mal llamado Callejón de los Pobres. Muy mal llamado Callejón de los Pobres. Además, a mí me parece que es un concepto altamente despectivo, ¿no? Inclusive ideologizado. Muy mal el concepto de Callejón de los Pobres, pero bueno, para fines de marketing tiene sentido quienes lo hicieron. No es que hay que comenzar por ahí y cambiar los nombres. Sí. El mercado de las pulgas, Dios mío santo. Pero imitando al mercado de las pulgas francés. Claro, pero cuando se desmonta esa calle, que es la 99, que abren ese corredor, la gente maravillada con la fachada. Porque se descubrieron toda esa fachada, la gente, aquí había gente de 30 años, que no había, 30, 35 años inclusive, que jamás había visto el riel de los trenes, que todavía están allí. Y por ahí pasaban. Y entonces el tranvía. Ese proceso digamos, de eso como catalizador del sentimiento de identidad de un hombre residente de estos espacios, hay que rescatarlo. Yo estoy de acuerdo en que la Plaza Baral hay que llamarla urgentemente, declararla en una emergencia cultural sobre la Plaza Baral. Porque si no, y aquí hago una denuncia. Y que vuelva a ser el centro recreativo, cultural. El programa de ustedes no es para denuncia, pero yo quiero aprovecharlo. La Plaza Baral, e invito a medios de comunicación que vayan a la Plaza Baral para que vayan a observar con tristeza en qué está convertida la Plaza Baral. Un estacionamiento. En un vulgar estacionamiento. Entonces, eso no puede ser. Pero cuando te das cuenta quiénes estacionan allí, ninguna de esas personas tiene arraigo sobre la zulianidad. Ninguno. Y no quiero caer aquí en una actitud xenófoba. Es que, miran, los gobernantes no han tenido el concepto de zulianidad. Destruimos el barrio histórico del Saladillo, ¿no? Y un gobernador que acaba de morir firmó el decreto con el presidente que también murió, del Partido Social Cristiano Copey, firmaron el decreto de destrucción del Saladillo. Y él se justificó en vida diciendo, no, yo hablé con el doctor Caldera para que no destruyera el Saladillo. No, fuiste corresponsable con el doctor Caldera en la destrucción del barrio del Saladillo. Esos son los culpables, no corresponsables, la palabra es culpable, de un adefesio desde el punto de vista cultural y existencial. Pero bueno. Sin embargo, una lucha en los 80, ahí nos metimos todos para el rescate de esa calle. Sí, y fíjate lo que pasó con el empedrado. Cuando se quiso hacer exactamente lo mismo con el empedrado. Iban a acabar con el empedrado. Iban con lo mismo, ahí hubo una reacción, ¿me entiendes? Pero vuelvo al caso de Eurípides, por ejemplo. El gran compositor y gratamente recordado Eurípides Romero. Eurípides hizo una gaita que dibujaba, con la cual dibujó perfectamente el comportamiento de mucha la gente del Zulia, el negrito fullero. El negrito fullero, más allá de ser una jerga, uno lo estudia desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la estructura
que se traduce en esa... Y efectivamente así somos los zulianos. Bueno, así era Eurípides, ¿no? Que se hizo es un retrato, es un autorretrato. Daniel Alvarado la grabó en el Daniel 73. Alvarado, en el 71. 71. Sí, ese era un autorretrato de Eurípides Romero, el escritor Folleto. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que observar que los... Tú que conociste a Eurípides, nos guiamos un poquito en el esquema. Háblanos de Eurípides. Tú lo conociste bien, lo trataste. Sí, fui... Hicieron sancocho, comida. Sí, tengo... Compartieron con el acordeón. Mucho. Tengo la grata experiencia de haber compartido con Eurípides muchos momentos en mi casa, en el apartamento allá en Los Aticos, en su casa, en los predios de Las Veritas, en los predios de Santa Lucía. Eurípides, por ejemplo, cuando a veces estaba trabajando en el carrito de Las Veritas, yo lo esperaba, me le montaba y decía, ya no hay, ahora estoy de libre. O sea, se olvidaba del trabajo. Bueno, regresamos con el historiador José Romero en el tema La Zulianidad en tu programa, el programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela. Estamos conversando con el historiador José Romero, historiador de la Universidad del Zulia y gerente de Fundagrás, director del Museo de la Gaita. De los que no han disfrutado del Museo de la Gaita, este fin de semana aprovechen para que vayan con todos sus hijos a ver las historias, todas las etapas históricas de la gaita, y van a tener muy claro el concepto de la zulianidad. ¿Podríamos definir para los muchachos que nos están viendo el concepto de zulianidad? Sí. Un resumen geohistórico. Yo creo que el resumen más sencillo es los elementos sociohistóricos y culturales que contienen el comportamiento de una etnia, en este caso la etnia zuliana. No tengamos miedo, porque eso es un problema de muchas veces quienes tenemos que abordar de alguna manera, porque el momento nos los obliga, de tener que asumir posturas, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico. El Zulia es una etnia, y esa etnia, con esos contenidos sociohistóricos y culturales, es lo que compone, lo que constituye la zulianidad. Claro, eso va hacia el comportamiento. Las demás provincias de Venezuela tienen un comportamiento y una dinámica sociohistórica y cultural con unas diferencias notables. Muy notables. De una provincia a otra. Sí. Pero el todo conformamos el país, la venezolanidad, dentro de la diversidad y la pluralidad de los conceptos de cultura y geohistóricos. Sí, el problema es que el surgimiento de nuestras nacionalidades, de la conformación de nuestras nacionalidades, hablando en la construcción del siglo XIX, son naciones que son unidas pero grandemente diversas. Por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, para ellos es sagrado el concepto de la unión, pero no hay un historiador que no haya reconocido a la hora de escribir, como el caso de Richard Merman, que escribe sobre la nueva historia de los Estados Unidos. Él dice, sí, nosotros estamos unidos por un elemento de carácter geopolítico, pero históricamente somos una sociedad diversa. Inclusive Erich Fromm dijo en una oportunidad que la sociedad más mestiza del mundo era la sociedad norteamericana. 66 millones de habitantes le entraron a los Estados Unidos desde la promulgación de la Constitución de 1787, 89, 87, hasta aproximadamente 1823. Y nosotros éramos en el final del siglo pasado los Estados Unidos de Venezuela. Claro, porque imitamos un poco eso, pero entonces, es bueno tu acotación. Nosotros no estamos diciendo que somos una isla en el contexto de lo venezolano, en absoluto. Ahora, que dentro del concepto de la diversidad. De la diversidad, que además es la forma más científica de abordar la estructura de una nación. Imagínate tú el llanero, con todo ese peso histórico, cultural, es que es otra etnia. De raigambre, ¿no? De la tierra, del ganado. Que es otra etnia. Es otra... Lo que pasa es que en el Zulia, inclusive tenemos un componente que se parece mucho al llanero, pero altamente zulianizado. Todavía no ha sido estudiado como debe ser, por ejemplo, la cultura del cuero que existe, por ejemplo, en los municipios Machique de Perijá y Rosario de Perijá, y que fueron trasladados por un proceso migratorio hacia el sur del lago de Maracaibo. Por cierto, se nos fue en Machique la Fidelia, la pionera de la gaita, perijanera. La gaita perijanera, Fidelia. Entonces, todo eso, yo pienso, y esto también es una invitación, que hay una nueva generación de historiadores que, no porque estén agotados los otros temas, pero que pueden comenzar a abordar esos temas de la zulianidad, para, de una vez por todas, construir la teoría. Construir una teoría
que tiene que ver con la zulianidad. Y eso, no crean que eso es lesa patria, porque nos han llevado a pensar que escribir sobre la zulianidad o sobre inclusive el Zulia es atentatorio de lo nacional, y eso no es verdad. Eso no es así. Eso no es, escribir sobre la zulianidad y tratar de construir teóricamente y metodológicamente un discurso, un nivel de desarrollo de conocimiento histórico sobre el Zulia y de la zulianidad no tiene nada que ver con lesa patria, ¿ok? Háblanos de Eurípides. Bueno, Eurípides, retornando al caso de Eurípides... Tus anécdotas. Yo tuve muchas anécdotas con Eurípides. Por ejemplo, en una oportunidad lo fuimos a buscar y entonces, bueno, todo el mundo complacido porque iba Eurípides a tocar y tal, y me dice Eurípides, hoy no puedo tocar el acordeón. Yo sabía que él tenía algunas dificultades ya de alguna artritis, pues le dolían sus manos, etcétera. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te duelen mucho los dedos? No, es que el acordeón está empeñado. Y entonces, está empeñado. Está empeñado, como decimos nosotros, empeñado. Y salimos por allá a buscar el acordeón donde una señora se lo tenía empeñado por una pequeña cantidad. Porque él no tocaba el 4 con... No, él le daba. Él le daba, sí, pero le daba. no. Pero cuando él hacía la parte armónica de sus gaitas, las hacía con el acordeón. Y qué difícil, ¿no? Claro, eso explica por qué las gaitas de Eurípides son gaitas tan alegres. Y muy armónicas. Muy armónicas. Entonces, por ejemplo, él era un hombre que iba recitando, iba construyendo la gaita manejando. Iba construyendo y con la mano le iba dando al umbral de la puerta del carro. Hasta iba construyendo. Y yo lo que yo notaba, que lo tuvimos oportunidad de conocer hace varios años, unos cuantos años, mucho oído. Sí, eso era impresionante. Y para tocar acordeón hay que tener un oído bastante desarrollado. No, y era un hombre que para los acordes. Claro, y manejaba muy bien, o ponía, permítame así, o disponía mejor a los intérpretes a manejar la voz de acuerdo a lo que él les ofrecía como composición. Eso es lo que en muchas oportunidades decía Ricardo Aguirre González, cómo Eurípides cuando le llevaba las gaitas, lo predisponía, lo llevaba a manejar la voz de acuerdo a una estructura musical que le presentaba, ¿no? El caso de Alvarado cuando le presenta el Negrito Fullero. Entonces, él buscaba los intérpretes y en base a eso estructuraba la parte musical. Sí, se adaptaba a su personalidad vocal. Sí, era un hombre... A sus condiciones vocales, a su personalidad incluso como gaitero, sí, ¿no? Y se adaptaba a sus letras y con el acordeón él lograba afinar y tremendas letras, ¿no? La Sandunguera que le grabó Ricardo, entre otras. Tiempos gaiteros. Tiempos gaiteros. Pero fíjate que... Viejos gaiteros. Sí. Gaiteros viejos. Gaiteros viejos, Eurípides, recordando. Lo que pasa es que Eurípides también... Más de 200 gaitas. Sí, y lo más importante de Eurípides es que él dejó un acervo de gaitas que tienen que ver con un patrón de la gaita. Es decir, se puede hablar perfectamente sin ningún temor a equivocarnos. Así como Renato Aguirre González tiene un patrón de composición y de estructuración armónica o de composición de la letra, de la música, perdón, de las gaitas, Eurípides dejó un patrón, que es ese patrón alegre, de la gaita alegre. Uno le decía a Eurípides, ¿estás oyendo las gaitas de ahora? No, yo no oigo esas gaitas de pico de plata. Sí. No, eso no son gaitas. Las gaitas son las que tienen que tener armonía, buena letra y que sean muy alegres. Muy alegre, él era un hombre de la gaita muy alegre, ciertamente. Al punto que Eurípides le llevaban, hay veces, en una oportunidad, un buen amigo mío, le llevó una letra. Y entonces Eurípides la leyó y tal, y le dijo, no, mijo, a esa letra no se le puede poner música alegre, porque eso es lo que tenés ahí un funeral, le dijo. Él rechazaba, y el tipo le dijo, rechazaba las letras, sí, muy tétricas, así, muy tristoras, ¿no? Entonces le dijo, yo te voy a ayudar, esa letra va a seguir siendo tuya, pero déjame ponerle algunas cositas. Y le mejoró la letra. ¿Y el acordeón? ¿Te pusiste en el acordeón para el museo? Sí, el acordeón está reposando ahorita en el Museo de la Zuliana de Capítulo Gaita, como pertenece a un coleccionista privado, pero lo tenemos ahorita en el Museo de la Zuliana. Porque ya tenía artritis en los dedos, ya no podía tocar. Sí, ya él inclusive me manifestó que lo quería vender, porque ya él no tenía, las manos no le daban para ejecutar el instrumento. Y bueno, antes que se le fuera a caer en manos de alguien que obviamente mucha gente a lo mejor le iba a tener toda la valoración que tener, por ejemplo, en este momento como elemento de acervo el acordeón de Eurípides Romero, el amarillo, que él tenía dos acordeones, uno rojo y uno amarillo. El rojo, lamentablemente, el Comejense lo destruyó. Entonces le quedó el amarillo y ese acordeón lo poseemos. Estamos conversando con el historiador José Romero en tu programa, el programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela. Ya regresamos.
Estamos conversando con el historiador José Romero en el tema zulianidad. Eurípides Romero, Rafael Rincón González, íconos, se nos están yendo. En ese sentido de Fundagrae, la formación de la nueva generación de los muchachos, de los niños, de las niñas, a través de los talleres, yo sé que estás dirigiendo muy bien un equipo de especialistas en esa dirección, de formar la cantera de muchachos. Mira, Fundagrae tiene un músculo que yo no me canso de repetir, que ahí descansa. Ahí está Rafael Rincón González. Ahí está la fuerza de Fundagrae, su músculo de potencia es la gerencia de proyectos educativos. Esa gerencia es la que atiende el grueso de nuestros usuarios. ¿Cuántos muchachos hay en los talleres? Mira, estamos hablando de vamos a hablar de que, si estamos hablando de cientos y tantos ensambles, y vamos a ponerle que cada ensamble tenga 10 personas, ya estamos hablando de 2.000 y pico, pero estamos hablando de 36.000, de 45.000 personas atendidas. ¿Los niveles de los talleres? Hay talleres que, ¿sabes qué? Fundagrae... Y la edad, es muy importante porque los muchachos que nos están viendo, para que se motivan a inscribirse. Sí, Fundagrae tiene un sistema de carácter educativo, que es lo que se llama la educación o informal, mejor dicho así, ¿no? No es una educación formal, a pesar de que hay sistematización, nosotros vamos hacia un plan de educación informal. ¿Cuántos módulos? Son 2 módulos, 3 módulos. ¿Qué tiempo? El año escolar. Un año. Sí, el año escolar. ¿Teoría? Hay teoría y hay práctica. Teoría de la gaita, historia de la gaita. ¿Por qué? Porque nosotros más o menos hacemos una experticia. ¿Qué habilidades, qué potencialidades se le ve a determinado niño? Y para tamborero, claro, fíjate que hay una cosa que vuelve otra vez a decirnos a nosotros, miren, hay que sistematizar, hay que teorizar sobre el Zulia. Durante los años 60, 70 y 90, el grueso de los intérpretes de la gaita son hombres. Pero tenemos poco tiempo, José. ¿Cómo enseñar a un niño a componer? De la cuarteta, los giros, la cadencia. Sí, lo difícil que es montar una gaita. Hay que enseñarle, por ejemplo, a estructurar una gaita, ¿no? A escribir. Pero lo otro es un hecho que yo también lo comparto mucho, es el potencial que esa persona tiene, ¿me entiendes? Los compositores. Porque todas estas generaciones se formaron no con 3 escuelas ni de talleres. A eso voy. Es decir, de oído, ¿no? No, y de corazón. De una potencialidad, de una predisposición intelectual que se tiene. ¿Entiendes? Ahí nosotros conseguimos... Y el niño la tiene a borbotones. A borbotones, ahí está. Y lo que hay es que explorarlo y orientarle esa vocación, ¿me entiendes? Nosotros nos conseguimos con niñitos que ya ellos quieren intentar construir un verso. Los futuros, tenemos que formar los Eurípides, los Rafael Rincón. Yo sí creo que hay un gran potencial. No, de eso no tengo ninguna duda porque conozco perfectamente el trabajo de Fundagrae. ¿Y hay algunos trabajos de los muchachos? Sí, allí hay unos jóvenes. Por ejemplo, conocí un joven en el municipio Baral, como conocí otro en el municipio Cabima, que es un niño que tiene 14, 16 años, y eso escribe ya. Lo que pasa... Compone. Sí, ya escribe muy bien. Está tratando de desarrollarse como cuatrista para elaborar la música también, porque quiere hacer la gaita completa. Bueno, eso, ten la seguridad que a la vuelta de unos 3 años, nosotros vamos a conseguir con ese muchachito en el tapiz arriba, en el ámbito de la composición, ¿me entiendes? Como te decía, ahorita, por ejemplo, hay una cantidad de niñas interpretando la gaita que han hecho surgir otra vez la mujer dentro de la gaita. Yo diría que hay más niñas cantando gaita que varones. Tiene que venir las nuevas de Yanira, sí, señor. Las nuevas Betty Alvarado, sí, entre otras grandes intérpretes. Y esa interpretación de la gaita con ese color femenino que en cierta medida se había acabado un poco. ¿Tu libro de investigación de la historia de la gaita, qué pasó? Ya está listo, está listo hace un tiempo. Me dijiste que salía en noviembre. Lo que pasa es que ha habido algunas dificultades desde el punto de vista financiero, hay que reconocerlo, pero el libro ya está prácticamente... Fíjate, estamos hablando de nacionalidad y de apoyar los valores zulianos, y José es un valor zuliano en el campo de la historia. Imagínese usted, cuando tienes dificultad para que te apoyen en un trabajo de investigación. Esa es una de las dificultades. Oye, eso no puede ser. Es una dificultad. Sin embargo, en una bendita valla se van 2 millardos. Sí. ¿No? El libro está ya... ¿Cuánto puede costar eso? Eso no es nada. No está caro. Pero ya está está a nivel de imprenta. Ya está, gracias a Dios. Imprenta. Y ¿lo bautizamos aquí? Cómo no, con mucho gusto. Háblanos del libro. Tenemos unos minutos. Sí, el libro por eso lo llamamos La Gaita Zuliana, Origen y Evolución. No le metemos más la parte historia de la gaita, porque no es en sí una historia de la gaita. Es un libro, es un compendio mucho más amplio. Quizás estimulado
por este concepto de zulianidad que tenemos, de que el Zulia no se le puede ver solamente por el visor de la historia. Al Zulia hay que verlo más integralmente. ¿Y los libros de Humberto Mamaota? Es un libro interesante. No, pero los van a reproducir. Sí, por ahí hay una empresa, me dijeron, no tengo la certeza plena, pero parece que hay una empresa privada. Pero encárgate de atrás de Fundagrae, sacar los libros de Mamaota para las escuelas. Sí hay ahorita, yo creo que venimos, y yo aprovecho aquí de decir lo siguiente. Fundagrae, vamos a demostrar la ciudadanía, pero en hechos prácticos. Sí, pero... Vamos a rescatar el centro histórico, vamos a proyectar y a reeditar los libros de Mamaota, tu libro hay que sacarlo, pero por miles, a organizar los talleres. Fundagrae tiene ya 8 producciones discográficas. 8 producciones discográficas, solamente de los festivales. Y hay unas 4 producciones discográficas más, 2 del festival, del concurso nacional de gaita. Ya tienen el ensamble, gaitero. Sí, no, hay ensamble, hay 200 y tantos ensambles gaiteros en Fundagrae. Fundagrae tiene una orquesta bailable. ¿Cuántos años llevas allí? La orquesta lleva ya como 3 años, 4 años. ¿Y tú al frente cuánto? No, yo no estoy dirigiendo esa orquesta. No, pero me refiero del museo. En el museo tenemos apenas 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Y cuánto no han avanzado? Sí, a nosotros nos decía, y esto, como dicen por allí, cada pulpero lava su queso, nos decía alguien vinculado a la cultura zuliana, que nosotros éramos muy atrevidos, que en 3 para 4 meses, porque fue noviembre, diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo, que en 4 meses nosotros habíamos montado 3 exposiciones. ¿Tu mensaje a la familia zuliana? Bueno, que no tengan a menos, esa es la palabra, de sentirse zulianos y de sentirse portadores de una etnia, de condición étnica de la zulianidad, porque eso en cualquier momento, y más temprano que tarde, va a formar parte del acervo histórico, bibliográfico de Venezuela y de América Latina. Lo estoy diciendo hoy. En muy poco tiempo, estudios sobre la zulianidad van a formar parte del acervo historiográfico, sociológico, culinario, etcétera, de las grandes bibliotecas de América Latina y de Venezuela, como pasó, por ejemplo, con Buenos Aires, como pasó un poco con el caso de Colombia. Mira, Colombia, por ejemplo, el caso que ya lo estamos viendo, José, en Santa Lucía, es un referente. Albergó el arte moderno, están aquí canadienses, alemanes, pintores y artistas de todas partes del mundo. Un referente a nivel mundial. Santa Lucía, referencia mundial. Señor. Imagínense ustedes, referencia mundial. Bueno, los esperamos en otro programa de la familia zuliana, la historia viva de Venezuela.